Hola alumnas y alumnos de primero medio, bienvenidas a la clase de esta semana. Les habla su profesor de física, el profesor Pablo Ramírez García, y les recuerdo que estamos viendo la unidad número 2, que se llama Luz y espectros ópticos, y el contenido de hoy día, de esta semana, va a ser propiedades de la luz, la parte 1. Y como ven ahí en el GIF, vamos a hablar exclusivamente de algunas propiedades naturales que se producen en torno a la luz, como son los eclipses. Así que presten atención y bienvenidos a la clase de esta semana. Espero tengan su cuaderno ahí para tomar apuntes o puedan ver este video muchas veces, ustedes ya lo saben, para que después puedan realizar la guía. Así que atención a la siguiente explicación. Lo primero que tienen que saber es que en algunas ocasiones y en algunas situaciones la luz se propaga en línea recta. Independiente que nosotros estemos acostumbrados a este tipo de fenómenos en nuestro hogar, como las ampolletas, lo que nosotros vemos es que la luz va en todas direcciones. Y lo que hacen los científicos, lo que hacen los físicos es dividir ciertos estudios de la óptica para poder representar de alguna forma las teorías de la luz y las propiedades de la luz. Entonces lo que vamos a ver hoy día, y en algunas ocasiones también, va a ser cuando la luz se propaga en línea recta como si fuera un láser, ¿ya? Y no como la ampolleta que genera como una especie de volumen de luz que dispara para todos lados. ¿Ok? Esa imagen que está ahí es una imagen donde hay una fuente de láser, una fuente de luz en donde las líneas se ven rectas, pero fíjense que a medida que avanza, en estas partes de acá aproximadamente, aquí, a medida que avanza estas líneas, se van colocando más gruesas. Entonces también tienen que tener un límite dentro de su recorrido para seguir teniendo el mismo grosor y considerarlas como líneas. ¿Cuál es la gracia de la luz? Que se transmite en línea recta y en todas direcciones. No tiene una dirección en particular o un lugar en particular, sino que puede hacerlo en todas direcciones. Ahí hay otra imagen en donde ya el fondo es más oscuro, el láser está de un solo color, casi verde, entre verde y blanco. Y lo que quiere decir esta imagen es que la línea recta que representa la dirección y el sentido de propagación de luz se llama rayo de luz. O sea, las líneas que son más contundentes, las que se pueden captar por el ojo humano y que son las más representativas de un frente de ondas de luz, se llaman rayos de luz. ¿Ya? Eso es importante porque estas palabras después se repiten en algunos ejercicios, en algunas definiciones, y el rayo de luz es el rayo más representativo que uno puede calcular para poder saber la dirección que tiene este rayo. Eso sí, hay una diferencia. En física no es lo mismo un rayo de luz que un haz de luz. El rayo es la representación gráfica y es lo que se ocupa casi siempre en matemática como una línea, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno dibuja una línea, no considera el grosor. En cambio, el haz es una realidad física, o quiere decir que es como una representación que tiene la física de la luz, y es cuando se hace pasar la luz por una fina rendija, por una especie de filtro, y que sí tiene grosor. Entonces, si ustedes más o menos pueden darse cuenta, a veces las linternas, lo que hacen las linternas justamente es tener un foco de luz y la linterna, a medida que avanza este haz, se va ensanchando. Por lo tanto, sí tiene grosor. En cambio, si yo tengo un frente de luz como un láser, que es lineal, solamente lo voy a llamar como rayo. Entonces, cuando hay un haz de luz, quiere decir que tiene grosor, y cuando un rayo de luz no tiene grosor. Ya, por si acaso, para que lo anoten por ahí y que
no se vayan a equivocar en el lenguaje. ¿Qué es lo que pasa cuando dentro de esta dirección se coloca un objeto? No todos los objetos son iguales. Ahí hay dos imágenes. Obviamente la imagen que está ahí de mi caricatura no es la sombra real, pero cuando se coloca un objeto opaco que se interpone en el camino de la luz, se genera una silueta oscura que nosotros tendemos a llamarla como sombra. Ojo, dice objeto opaco, porque también hay objetos que son transparentes. Y esos sí dejan pasar la luz y no hacen sombra como los opacos. ¿Ya? Por eso es importante que vayan diferenciando estas palabras para que después no se confundan. Así que el objeto opaco produce sombra en el camino de la luz. Pero en física, la sombra y la penumbra son distintas. O el concepto que nosotros tenemos de sombra en el lenguaje no es el mismo que se ocupa en la ciencia. Por ejemplo, si el foco de luz es pequeño, como este foco que está acá, el foco A, o grande, pero está lejos del obstáculo, se producirán sombras nítidas. Eso quiere decir que aquí nosotros podemos ver la sombra perfectamente y podemos generar una sombra más grande, una oscuridad más grande. En cambio, si el foco es grande, como el que está aquí en el ejemplo B, y está próximo al objeto, se formará una zona de sombra, pero también una zona de penumbra. Esto que está acá, que es más tenue, se llama penumbra. Y lo más oscuro es la sombra. ¿Ya? Esa es la diferencia en física de estos dos conceptos. Ahí podemos ver otro ejemplo, si es que hacemos un experimento con linternas y colocamos un objeto cerca, opaco, se va a producir este fenómeno donde lo más oscuro se llama sombra y lo menos oscuro se llama penumbra. También lo podemos hacer con ese tipo de elementos. Podemos encontrar también la sombra en nuestro cuerpo, independiente de que aquí no sea la oscuridad completa, en nuestro punto de acá no está la oscuridad completa porque igual nosotros vemos la línea, podemos distinguir el suelo, pero igual se sigue llamando sombra porque fíjense el contorno es muy nítido, por lo tanto se genera ahí la división entre lo que es un cuerpo opaco y el entorno, por lo tanto sí se genera sombra y una sombra bien nítida. En cambio la penumbra nosotros la podemos encontrar por ejemplo en esa imagen que es un eclipse lunar en donde no se tapa completamente la luna y aquí nosotros podemos ver, aquí nosotros podemos tener sombra, pero todo esto de acá es penumbra. ¿Ya? Entonces es importante diferenciar estos dos conceptos porque por lo menos en física son distintos. También tenemos un ejemplo como esas bolas que son opacas, donde aquí se genera la parte de la sombra y acá la parte de la penumbra. Es muy fácil distinguirlo en esa foto. Ahora, nosotros vamos a hablar en esta clase, y ojalá lo puedan entender bien, porque es súper importante para la materia de primero medio y también les va a servir para la materia de segundo medio. ¿Ya? Así que espero puedan sacar provecho de estos conceptos, que son súper importantes, por lo menos este año y el próximo, porque estamos en temporada de eclipse. El fenómeno de sombra y penumbra que vemos en física tiene lugar en los eclipses. Por eso se toca este tema en esta unidad y nosotros podemos encontrar eclipses lunares, como el que aparece en la imagen, y también conocemos lo que son los eclipses solares. Vamos a comenzar explicando lo que es un eclipse de luna. Para los que no saben, en los eclipses de luna, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Y esa es la imagen que se genera ahí. Por lo tanto, cuando uno habla de eclipse lunar, lo que está viendo, que está tapando acá la sombra,
justamente en la sombra de la Tierra o en la forma de la Tierra, si se quiere decir. Porque la luz del Sol, el Sol está acá, al otro lado. Entonces, ¿quiénes son los que pueden ver el eclipse lunar? Los países que están de noche, los que están al otro lado, los que están acá. Y van viendo cómo la luna se va oscureciendo, y fíjense que lo hace también en una forma circular. Esa es una de las pruebas que se tienen en forma científica de que la Tierra es redonda, es una esfera, porque genera una sombra esférica. Aquí tenemos otra imagen de un eclipse lunar, un poquito más contundente, y fíjense que prácticamente la mitad de la Tierra, si todos los países que están acá, la mitad de la Tierra pueden mirar el eclipse lunar. Pero el que está justo aquí al medio, cuando pase ahí, esta zona de acá, los países que están ahí, van a poder ver el total. O sea, lo que van a ver es la sombra. Toda esta región que está aquí, más oscura, es la sombra. En cambio, los países que están más al costado y que no ven directamente a la luna de frente, van a ver lo que es la penumbra. Y se genera una especie de fenómeno de luz gigante en torno a lo que es la luna y la Tierra. Acuérdense que el Sol está iluminando acá, acá están los países de día. Y en la noche los países que están acá pueden ver el eclipse lunar. Las zonas de sombra y penumbra proyectadas por nuestro planeta sobre la Luna son más grandes que el diámetro lunar, debido al mayor tamaño de la Tierra. Es decir, que el obstáculo, la Tierra, es mucho más grande que la Luna. Y eso hace que toda esta zona que está acá, toda la penumbra, sea mucho más grande que la Luna, por lo tanto es más fácil percibirla y se demora más en producirse este eclipse. Por esta razón, un eclipse de luna puede durar fácilmente unas 4 horas desde que entra en la zona de penumbra hasta que sale. Ese es más o menos lo que sucede con la luna en una cámara rápida. Cuando va pasando por este estado de eclipse, donde se genera un tiempo más o menos largo, en donde los científicos pueden sacar hartas fotos, por ejemplo, ese que está ahí, un eclipse total de luna, que ocurrió en abril del 96, y fíjense que empieza a las 11:30 y termina a las 3:30 de la mañana prácticamente, y aquí se genera todo el proceso. Por lo tanto, un proceso lento donde mucha gente lo puede ver y es mucho más fácil ver un eclipse lunar desde la Tierra, desde cualquier punto de la Tierra, porque la mitad del mundo está de noche, entonces es mucho más fácil coincidir con ese fenómeno. En todas las imágenes anteriores, ustedes se dieron cuenta que la luna se coloca roja, no se coloca negra en sí. Y eso es un fenómeno físico que le produce a la luz, y es uno de los más importantes de esta clase, que tiene que ver con un concepto que se llama dispersión. Y eso es uno de los conceptos que van a tener que averiguar también para la guía, pero también se los voy a explicar acá. Entonces la pregunta es ¿por qué la luna se ve roja durante un eclipse lunar total? Imaginemos 3 situaciones. Primero, imaginemos que la Tierra no tuviese atmósfera. Por lo tanto, la Tierra aquí, en su entorno, no hay nada. No hay aire, no hay gas, no hay nada. Si eso pasara, los rayos de luz que vienen de acá del Sol están iluminando acá el día y en la noche, día y noche. Aquí nosotros veríamos que la sombra en sí y la luna sería completamente negra. No habría una diferencia de los colores, principalmente, y la luz que viene aquí, que es una luz blanca, no cambiaría de dirección. Por lo tanto, aquí se produciría una luna negra completamente. Entonces no tendríamos que ver una luna roja.
Eso pasa en los experimentos que uno hace con obstáculos, considerando que la Tierra es un objeto opaco sin atmósfera. ¿Qué es lo que pasa cuando la Tierra tiene atmósfera? Si la Tierra tiene atmósfera, solo atmósfera, se produce lo que significa la dispersión. Y esto fue descubierto y también fue experimentado por Newton, donde él de alguna forma comprueba que la luz blanca se compone de colores. Son 7 colores. Y eso se puede distinguir mediante un obstáculo transparente como el prisma. Y esa es la típica foto que tiene Newton con el prisma y los colores, donde la atmósfera, que está acá alrededor, como es un obstáculo transparente, hace como si fuera un prisma. Tiene las mismas propiedades de un prisma como un vidrio, porque la luz blanca cuando viene para acá, lo que hace es tener una dispersión. Dispersarse quiere decir desviarse. Entonces fíjense que hay unos rayos, los rayos rojos, pasan de largo, porque los rayos rojos tienen menos energía, menos frecuencia, pasan de largo, no se dispersan. Los que van al centro, los que están de día, llegan directamente al suelo, a la superficie, y ahí se produce el calor, el aumento de temperatura en ciertos países. Pero fíjense que el color azul o celeste se dispersa y se queda dentro de la atmósfera. Esa es una de las razones de por qué el cielo es azul. Cielo azul o celeste. Porque los rayos de luz, que son más tirados al azul, al celeste, al violeta, se dispersan y se quedan dentro de la atmósfera, pero los rayos más tirados hacia el rojo, naranjo, pasan de largo. Es un fenómeno que después ustedes van a tener que explicar con más detalle, pero esto en forma simple. Como pasan de largo, en este caso, a lo mejor no tocarían la Luna si solamente consideráramos la atmósfera, pero si más encima consideramos el fenómeno de refracción, que este es el caso real de lo que pasa exclusivamente, si más encima se dispersan y se produce lo que se llama refracción, que en donde aquí hay un entrecruce de los rayos, esto provoca que el color rojo llegue directamente a la Luna y nosotros empecemos a ver que la Luna en el eclipse total en realidad no es negra, sino que es roja, porque la luz se dispersa y se refracta. Son dos fenómenos que se producen. Si solamente se dispersara, seguiríamos viendo negra, como en el caso 2. Seguiríamos viendo un eclipse de tono negro. Pero en cambio, como hay dispersión y refracción, nosotros podemos ver el color rojo o anaranjado en algunas ocasiones. Entonces eso tiene que ver con la composición de la luz. Por eso es súper importante que dominen el tema de lo que son las ondas electromagnéticas, los colores, el orden de los colores y su frecuencia, como lo que vimos en la clase anterior. Ahora también es súper importante que ustedes como alumnos de primero medio puedan entender que la luna es una sola, ¿ya? No son distintos tipos de luna. Nosotros en la Tierra tenemos una sola luna. Y la luna también, ahí lo puse como que estuviese enojada, porque siempre le cambian el nombre. Y le cambian el nombre según muchas cosas que el ser humano inventa. Por lo tanto, usted no lo haga, no le cambie el nombre. Es solamente en la luna y en la misma luna de siempre. Aquí les voy a hacer algunas aclaraciones que son importantes, no tanto para la materia en sí, sino más bien para ustedes, para el conocimiento general y que todos los que vean este video también lo puedan entender. Por ejemplo, cuando hablamos de superluna, en las noticias generalmente aparece que esta semana o mañana va a haber una superluna. Eso significa que el satélite tiene un mayor acercamiento a la Tierra, debido a que la órbita lunar es elíptica. En dichos casos se puede apreciar el 15% más brillante y 30% más grande de lo normal. Así que solamente porque va pasando por el lugar más cercano.
La luna de sangre se llama luna de sangre el fenómeno que ocurre durante el eclipse lunar. O sea, lo que nosotros estábamos hablando era justamente la luna de sangre que se coloca de tono rojo por la dispersión, y eso hace que el ser humano le dé ese nombre como sangre, y es porque el satélite pasa por detrás de la sombra de la Tierra, se oscurece, y la atmósfera lo que hace es dispersar la luz azul y la verde, que prácticamente no eh, las desvía y las concentra dentro de la atmósfera, quedando únicamente pasando el color rojo en el satélite o más anaranjado si lo quieren ver de ese punto de vista. Pero no es que corra sangre, ya, por si acaso. Es un nombre que le dieron solo por el color y es la luna que se produce en el eclipse. La luna azul se denomina la luna azul a la segunda luna llena ocurrida durante un mismo mes, lo que sucede aproximadamente cada 3 años. Por eso es bien seguido. Recuerden que los meses tienen entre 30 o 31 días. Y aproximadamente la vuelta de la luna en torno a la Tierra dura entre 27 y 28 días. Entonces puede ser que esos días que se vayan acumulando, esos días, el más menos 3 o más menos 2 días, se van acumulando en el tiempo y puede ser que en un mes, en los primeros días, el 1 de enero, por ejemplo, haya una luna llena y el 30 de enero esté la segunda. Entonces cuando pasa eso, se llama luna azul, que es la segunda luna en el mismo mes, pero no es de color azul, ¿ya? No es que la luna se coloque azul, para que también lo entiendan, porque hay gente que cree que la luna es azul y se lo cree tanto que al final la ve azul, pero es una cuestión psicológica, no es que sea algo físico. Y cuando coinciden hartas cosas, como lo que pasó el año pasado, en enero, se produce lo que se llama la superluna de sangre azul. O sea, fíjense que tenemos una superluna, porque justo coincidió que está más cerca, está justo en el punto más cercano, de sangre, porque justo en ese punto de luna cerca se produce va a haber un eclipse, y azul, porque es la segunda luna del mes. Entonces, si ustedes buscan en internet, la superluna de sangre azul, que fue el 2019, en enero, si no me equivoco, en la segunda luna llena fue un eclipse y justo coincidió con que estaba más cerca. Y es el resultado de un eclipse lunar con la llamada luna azul, que ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes, pero no es que haya una luna grande con sangre azul. No, no tiene nada que ver. Es solamente la unión de las tres anteriores. También la luna se asocia mucho a los lobos. Y esta diapositiva y estos nombres son más bien relativos del lado de Estados Unidos o del lado norte de nuestro planeta. La luna del lobo, este nombre se le da a la primera luna llena de enero. Los nativos americanos lo bautizaron así por los aullidos de los lobos hambrientos que escuchan en las noches. O sea, al final es una tradición que colocaron los nativos norteamericanos debido a que es la primera luna llena del año y los lobos aúllan nomás. O sea, esa es la única respuesta en caso de, no es que el humano se vuelva hombre lobo, ya, por si acaso. También existe la luna del gusano tanto en el norte como en el lado sur de nuestro planeta. Por eso es bueno aclararlo con la definición que está acá. Esta luna se da en el mes de marzo cuando la temperatura comienza a subir lentamente y la Tierra comienza a deshelarse y aparecen los gusanos. ¿Por qué les digo del lado norte? Porque en marzo, porque para nosotros comienza ya el otoño, para ellos empieza la primavera. Ya, entonces a ellos la temperatura empieza a subir y ellos en marzo le llaman la luna del gusano. Nosotros deberíamos llamarlo en septiembre, octubre, la luna del gusano. La luna de la cosecha es la luna llena más cercana al equinoccio de otoño y ocurre en septiembre en el lado norte. Acuérdense que estos nombres vienen de allá de Estados Unidos. Nosotros, en el lado sur,
Acuérdense que el otoño empieza en marzo, en Chile, o en el lado sur del planeta. Y se le llama así porque algunas tribus recolectaban en este mes sus cosechas, por lo que debían trabajar hasta muy la entrada de la noche y dependían únicamente de la luz del satélite. O sea, es una referencia a lo que es la cosecha, y utilizaban la luz que reflejaba la luna, porque acuérdense que la luna no tiene luz propia, y la ocupaban para la cosecha, y por eso se llama así. Y la última también que se utiliza es la luna del castor, porque este nombre era utilizado por los nativos americanos para la luna de noviembre, y se debe a que en esta época el castor se prepara para el invierno. Estamos hablando del lado norte, por eso en noviembre a diciembre ya empieza el invierno, para nosotros el verano. Ahora nosotros vamos a hablar del eclipse de sol. Un eclipse de sol se produce cuando la luna se coloca en línea recta entre el sol y la Tierra, proyectando su sombra. Es decir, entonces la zona de la Tierra donde se proyecta la sombra es donde se observa un eclipse total, y en la zona de penumbra de la Tierra se verá un eclipse parcial, que se le llama. Fíjense en el dibujo que está acá. Acá nosotros tenemos un obstáculo. El obstáculo que está acá es más pequeño que la Tierra. Por lo tanto, si hay un obstáculo pequeño con una luz muy grande como la del Sol, se genera una sombra muy pequeña como la que está acá. O sea, se genera un puntito pequeño y una penumbra grande. Este dibujo está exagerado, sí, porque es una penumbra mucho más pequeña de lo que se ve. Pero lo importante es que fíjense que aquí se genera un cono, un conito muy finito, en donde solo ese punto que está ahí al medio, solo ese punto genera lo que es un eclipse total. Entonces ya no es como el eclipse lunar que se podía ver de muchos lados, sino que esto ya es un poquito más complejo, que se ve en ciertos puntos de la Tierra nomás. Esta imagen representa y se encuentra en muchos lugares de internet, y también lo he visto yo en los libros. Generalmente cuando uno dibuja esta conjunción que hay entre Sol, Luna, Tierra, uno puede encontrar este tipo de dibujo. Pero fíjense, si pasa esto, nosotros podemos explicar lo que son las fases de la Luna. Si yo estoy acá, por ejemplo, si estoy parado aquí en la Tierra y estoy mirando a la Luna, voy a ver la Luna llena, porque los rayos del Sol van a llegar directamente acá y voy a poder ver la Luna. Si estoy acá y miro la Luna hacia allá, voy a ver una sola parte, que son los rayos que vienen del lado de allá, y acá no hay rayos. Por lo tanto, voy a ver este pedacito nomás de luna. Si estoy aquí y miro para el otro lado, voy a ver el otro lado de la luna, y obviamente no voy a poder mirar para allá. Por eso se llama la luna nueva, cuando uno no ve la luna en el cielo, sino que está al otro lado del planeta. Y estas son las fases lunares: luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Pero si esto fuera la realidad, fíjense que la luna, entonces, la luna nueva, como esto se demora aproximadamente unos 28 días en dar una vuelta completa, la luna en torno a la Tierra, entonces cada 28 días se produciría un eclipse. Ese es el gran error de este dibujo, porque hace ver que la luna cada 28 días pasa por esta órbita y provoca un eclipse solar, y tendríamos 12, 13 eclipses solares por año, en el mismo punto de hecho. Pero eso no pasa, porque este dibujo está incorrecto. Esto no pasa siempre. Entonces esta es la gran pregunta. Si ya conocemos las fases de la luna y sabemos que la luna nueva es la que se opone en este camino, entonces tendríamos que ver eso. Cada vez que la luna pase entre medio de este camino, cada 28 días, ocurriría lo que es un eclipse
total del Sol y sería como una franja constante, o sea, lo veríamos todo el rato, todo sería esa franja oscurecida. Prácticamente estaríamos viendo todos los días casi un eclipse solar en algún punto de la Tierra. Pero resulta que eso no pasa porque este es el correcto. Este es el dibujo correcto que no está en los libros y es el dibujo más real posible, porque en realidad la Luna, cuando orbita alrededor de la Tierra, por eso hay que ocupar lentes para poder ver este eclipse, perdón, el eclipse solar, estamos hablando del lunar. Aquí la órbita lunar lo que hace es justamente estar inclinada. Son 5 grados aproximadamente que está inclinado esto. Y esto hace de que no siempre, fíjense aquí la posición que está acá y la posición que está acá, no están en un plano exacto con el Sol, sino que aquí hay una desviación hacia allá. Esa desviación está calculada, que son 5 grados. Entonces si está al lado de acá, voy a tener un plano inclinado, al lado derecho también lo voy a tener inclinado, al lado de acá también y al lado de acá también. Eso hace y eso produce que el eclipse solar no sea tan constante, no sea tan repetitivo y sea cada cierto tiempo nomás. Y esto es lo que no se explica en algunos lados. Por lo tanto, ustedes ya saben que la Luna gira alrededor de la Tierra, pero con una inclinación respecto al Sol. No es un plano perfecto, no es un plano exacto. Y eso hace que no hayan eclipses solares todos los meses. Ahora, uno de los fenómenos físicos súper importantes, porque somos privilegiados también en el sistema solar, es que la Luna tiene la capacidad de tapar al Sol, siendo la Luna más pequeña, mucho más pequeña que el Sol. Entonces es como cuando a ti te dicen no tapes el Sol con un dedo, tiene que ver netamente con que independiente de que los cuerpos realmente son más grandes o más pequeños, tiene que ver con la distancia. Esa distancia, con esa distancia, provocan lo que se llama el tamaño angular. El tamaño angular es un tamaño ficticio, se podría decir, que tienen los objetos en el universo o en el cielo, debido a que la mirada que uno tiene, del punto de vista físico, cuando uno tiene un punto de referencia y está mirando un objeto, está mirando un cono, está mirando un entorno, un diámetro, si se puede decir. Y aquí se genera un triángulo entre el diámetro, lo que yo veo, y el tamaño del objeto. Y que se va extendiendo al otro lado, y aquí es donde se ocupa un poco la matemática, que nosotros no la vamos a ocupar todavía. Oye, se ve feo eso, no importa. Un triángulo en donde se generan estos ángulos que están acá. Un dedito, los astrónomos esto lo tienen calculado, un dedito del dedo nos indica un grado. Entonces si nosotros tapamos algo con un dedo, calza justo, quiere decir que el tamaño angular de un grado es el objeto que estamos tapando. Y de hecho la luna la podemos tapar con un dedo perfectamente y el sol con 2 dedos con la mano. Ahora, ¿cuál es la coincidencia bonita que pasa acá? Es que la distancia del sol a la luna, o sea, perdón, del sol a la Tierra son 150 millones de kilómetros. La distancia de la luna a la Tierra son 384.000 kilómetros. O sea, son 400 veces más grande esa distancia que está acá con esa distancia. O sea, si esta distancia es Tierra-Sol y esta distancia es Tierra-Luna, si yo divido esto, la distancia Tierra-Sol por la Tierra-Luna, me va a dar 400, número 400. Y eso lo pueden hacer ustedes en la calculadora si quieren dividir eso. Ahora, la otra coincidencia es que el diámetro del Sol
es 1.4 millones de kilómetros y el diámetro de la Luna son 3.434 kilómetros. O sea, ese diámetro que está aquí, que es el diámetro solar, con el diámetro lunar, si yo hago la división del diámetro solar y el diámetro lunar, también me va a dar 400. Y eso significa que son tamaños de proporción, no es que sean iguales. Estamos utilizando las fracciones para generar una proporción y es como un tamaño ficticio que se llama. ¿Cuál es lo bonito? Que coincide que el resultado son iguales. Y por eso, esa es la razón de que la Luna sea igual al tamaño angular que el Sol. Tamaño angular, no tamaño real. Y por eso la Luna puede tapar al Sol. O sea, si hubiese un pequeño cambio, ya sea aquí, aquí, o acá, o la Luna fuera más grande, un poquito más chica, no tendríamos eclipses solares totales. Y en el sistema solar somos los privilegiados de poder tapar al Sol en ese ámbito, porque en otros planetas el Sol no se ve del mismo tamaño que lo vemos nosotros, o se ve más chico o se ve mucho más grande. Así que esa es la razón de por qué nosotros existe el eclipse solar y lo que significa un tamaño angular. Es una foto sacada de la Estación Espacial Internacional, donde si ustedes se fijan ahí, se genera claramente la sombra, lo que está alrededor acá en la penumbra, y esto tiene un camino, supongamos que vamos para allá. Si va ese camino porque la Tierra va rotando hacia allá, si la Tierra rota, entonces la sombra se va moviendo para el otro lado, y esto va generando una especie de barra. Entonces toda esta sombra va a ir ocultando todo este sector de la Tierra. Pero solamente ese sector. Y todo lo de acá va a ser penumbra. Entonces algunos van a ver sombra y otros penumbra. También existe, cuando no coincide justo 400 veces, el tamaño angular, porque no la Luna, acuérdense que también tiene una trayectoria elíptica, se produce lo que se llama un eclipse anular. Anular, que viene del concepto de anillo, y esta es una foto sacada de telescopio, no es que alguien lo esté viendo así sin lentes, sin nada, telescopio o lentes de sol, lentes de eclipse, que son lentes profesionales. Uno puede ver este anillo que se genera porque la Luna no está con el tamaño angular igual al Sol, está más pequeña, eso quiere decir que está más lejos de la Tierra. Por lo tanto, se genera que la Luna es más pequeña que el Sol en tamaño angular, pero que se genera el anillo alrededor. Esto se llama eclipse anular de Sol. Acuérdense de ese concepto. Un eclipse parcial de Sol, que esto es muy poco visto, solamente los astrónomos, astroaficionados y los astrónomos profesionales lo saben, es que también se puede generar un eclipse parcial de Sol. Esta foto me la mandó un colega de física también, que le gusta sacar fotos y él la sacó el profesor Mario de acá de Conchalí. Y se fijan, justo se produce una sombra parcial, o sea, no fue ni anular ni total, sino que fue un poquito que se acercó el 2018 y pasó y casi coincide. Y ahí esto hace ver de que justamente las órbitas son elípticas y que tienen un ángulo, si no, no pasarían estas cosas tampoco. Así que también existe el eclipse parcial. ¿Qué es lo novedoso de esto? Y que también no todos lo saben, es que desde 1901 al año 2060, estamos hablando de 160 años, la cantidad de eclipses de nuestro país no es tan grande. Por ejemplo, los eclipses anulares que han sucedido o que van a suceder son 9, porque ya están calculados según un sistema específico que se llama el ciclo de Saros, que lo pueden encontrar en internet también, si lo quieren buscar, se llama ciclo de Saros, y que define
cada cuánto tiempo se genera un eclipse de sol, perdón. Entonces acá nosotros tenemos que, nosotros estamos en el 2020, por lo tanto ya esto ya no lo vimos. O sea, de los 9 anulares hasta el 2060 ya tenemos 6 menos. Tenemos la posibilidad de ver estos 3 que van a ocurrir en Chile. El 2017 fue en el sur de Chile, el más cercano. Y ahora estamos a 4 años de otro anular, 2027 y 2034. En el caso de los totales, estamos en el 2020, ya el año pasado ya tuvimos uno, en La Serena, el 94, 58, 47 y 1904. O sea, de los 7 que van a ver, ya hemos visto 5. Este año nos toca el eclipse solar aquí en Chile, y de ahí no tenemos hasta el 2048, o sea, 28 años después de que suceda el eclipse en diciembre de este año, y por eso es tan importante tratar de verlo o tratar de saber de qué se trata, ya, porque hay otras personas que a lo mejor el 2048 no van a estar presentes en vida para poder ver más eclipses. Así que a cuidarse y a estudiar qué significa esto, porque hay personas que creen que no es importante, pero sí es importante porque ocurre muy poco. El eclipse solar de este año va a ser un día martes 14 de diciembre. Principalmente va a estar en la 9ª región de la Araucanía la sombra, pero también se va a ver de otros lados. Son 3 regiones en las que se pueden ver, pero la principal es la Araucanía. El máximo, el 100% oscuro, se va a lograr a las 12:03 horas. Y la inclinación que nosotros vamos a ver del Sol, si es que estamos ahí en la Araucanía, van a ser 72 grados sobre el horizonte. Recuerden que el Sol no está justo arriba de nosotros, siempre tiene un ángulo, porque Chile no está al medio de la Tierra. Entonces siempre tenemos un ángulo con el Sol. Y si ustedes buscan en internet, en esa página que está ahí, la página de la NASA, van a encontrar que ahí se genera el eclipse de este año. Fíjense en ese puntito que va ahí. El puntito negro, si uno hace el recorrido, va a generar una línea, ¿ya? Esa línea negra que va a pasar por la Araucanía, la chunté ahí, sí, justo la chunté, genera lo que es la sombra, y todo lo que está acá va a ser penumbra. Ahora lo que está acá, en otros países, esto lo tienen que ver con telescopio. Acá igual. Aquí ya vamos a ver más o menos una especie de parcial, que es lo que el año pasado se vivió en Santiago, que igual se oscureció el cielo un poco, e incluso bajó la temperatura. Acá hay una página del gobierno, del CONICET, donde ustedes pueden encontrar el porcentaje de oscuridad que se va a ver por región en Chile para ese 14 de diciembre. En la Araucanía va a estar el 100%, aquí va a estar el eclipse en sí, y nosotros acá en la región metropolitana vamos a ver el 78%. Entonces con lentes de eclipse, vamos a ver esa imagen que está ahí, ¿ya? Y lo mismo pasa en las otras regiones, hasta en Arica, que se va a ver una especie de parcial. Entonces todos los demás van a ver parcial, menos en la Araucanía, donde se va a hacer el 100%, donde aquí va pasando la barra. Más claramente podemos ver que aquí se genera toda esta barrita entre el rojo y el azul. Todo esto significa que es el 100% de oscuridad. O sea, todas las personas que estén en esta barrita van a poder ver el eclipse solar al 100%. De ahí para allá ya es parcial, no es total. Y de aquí para allá también es parcial. Por eso aquí está Villarrica, está Pucón, también en Temuco, que está justo ahí al límite, Gorbea, tenemos esas ciudades que son el Parque Nacional Villarrica, Panguipulli, Blanco, que son ciudades un poquito más conocidas que el resto y que van a recibir mucha gente
para poder ver el eclipse, que ahí va a ocurrir el 100%. ¿Qué es lo que pasa después de este eclipse y por qué es tan importante saber y estudiarlo y tratar de observarlo? Porque de ahí no tenemos en 28 años más un eclipse, que también va a ser en el sur. Fíjense que ahí está el concepto de Saros, para que lo busquen también los que están más interesados. También se va a producir una sombra en el sur, y en la misma página de la NASA también aparece el recorrido, que va a ser el 5 de diciembre del 2048, y este va a ser un poco más al sur, por ahí va a pasar la sombra, pero ya va a ser en estamos hablando en diciembre 5, va a ser a otra hora, va a ser más en la tardecita. Ahí sale la hora específicamente a las 3 aproximadamente va a ser. Entonces cualquier duda o consulta, ustedes ya saben que me pueden preguntar. Y ojalá que también esta clase no solamente hayan visto y hayan conocido las propiedades de la luz, sino que también hayan visto otros conceptos que son de la vida diaria y tienen que ver con la ciencia, con la física, pero que también les ayuda a ustedes a hablar en un lenguaje más científico y no creerse todo lo que hablan en la televisión. Así que ahora te invito a desarrollar la guía que también ahí les voy a mandar en la sesión, y ojalá te haya gustado esta clase. Así que muchas gracias por la participación y nos veremos pronto en la próxima actividad. Que tengan una buena semana, cuídense del coronavirus, por favor. ¿Ya? Un saludo, el profe Pablo. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal